pero si este es el día 1, ¿cómo se le va a llamar al domingo? Eso lo vamos a ver el domingo que viene, que es cuando vamos a hablar de la resurrección. Mientras tanto, hoy vamos a hablar del día de espera, el sábado de silencio, como también tradicionalmente se le llama. Warren Wiersbe, un hombre de Dios, escribió estas palabras: la capacidad de calmar el alma y esperar ante Dios es una de las cosas más difíciles de la vida cristiana. Nuestra vieja naturaleza es inquieta. El mundo que nos rodea tiene una prisa frenética, pero un corazón inquieto generalmente conduce a una vida imprudente. Dios es el que puede darnos un corazón quieto y paz para esperar a que Él cumpla su voluntad en nuestra vida. Leo otra vez el pasaje, pero noten ustedes lo que estos hombres dijeron. Al día siguiente, que era el día de descanso, los principales sacerdotes y los fariseos fueron a ver a Pilato. Le dijeron: Señor, recordamos lo que dijo una vez ese mentiroso. Están hablando de Jesús, cuando todavía estaba con vida. Luego de 3 días resucitaré de los muertos. Por lo tanto, le pedimos que selle la tumba hasta el tercer día. Eso impedirá que sus discípulos vayan y roben su cuerpo y luego le digan a todo el mundo que Él resucitó de los muertos. Si eso sucede, estaremos peor que al principio. Pilato les respondió: tomen guardias y asegúrense de la tumba lo mejor que puedan. Entonces ellos sellaron la tumba y pusieron guardias para que la protegieran. Vamos a orar. Señor y Dios, ayúdanos, bendícenos, guía a tu siervo, porque hoy hay mucha debilidad en mí, y ayúdame a exponer con claridad tu palabra, con urgencia, y que cada persona que vino aquí entienda la importancia del sábado de silencio y espera, no solo en la pasión de Jesús, sino también en su propia vida. En el nombre de Jesús, amén. Yo les voy a dar un consejo. Como ya esta serie está ahí en YouTube disponible, yo les aconsejaría que estos días ahora, comenzando quizás hoy, donde se predicó Domingo de Ramos y así cada día, lunes, martes, miércoles, la puedan oír cada día. Esta es la Semana Santa, como le llamamos tradicionalmente, y la pueden oír y disfrutar y así venir más preparados para el domingo, que es el gran día de la resurrección del Señor Jesucristo. Después de la crucifixión, Jesús fue puesto en una tumba, y eso ha sido motivo de discusión. Por eso ese video que pusimos al principio, y eso es la historia de un hombre real, Lee Strobel. Este hombre se propuso demostrar que Jesús no había resucitado. El caso Cristo se llama, está en YouTube, la película completa la pueden buscar. El caso Cristo, se la recomiendo, es muy buena y sobre todo es verídica. Ahora bien, Él murió, y si ven el pasaje que tenemos delante, hace clara referencia en todo lo que dicen los enemigos de Jesús, que Él murió. Ahora bien, mire qué pasa. Tenemos mucha información bíblica de lo que pasó el domingo, el lunes, el martes, miércoles, jueves, viernes, pero del sábado hay muy poca información en las Escrituras. Y eso para mí fue un desafío. ¿Cómo yo predico sobre un día en el cual no hay tanta información? Bueno, no hay tanta, pero hay suficiente para saber qué pasó. Y en Mateo 27, nosotros acabamos de leer lo que estaban hablando los que promovieron y organizaron la crucifixión de Jesús. Como ya leímos el pasaje, quisiera sencillamente entrar de lleno en lo que voy a exponer. Y en primer lugar, aquí tenemos un muerto y un aparente final. Todo aquí hay mucha apariencia. Aquí tenemos también una maldad y una aparente victoria. Y finalmente hay un miedo y una aparente derrota. Vamos a leer. Un muerto y un aparente final. El pasaje que estamos estudiando comienza con estas palabras: al día siguiente. Lo que va a suceder en este día sábado está conectado al día anterior. Por eso dice aquí al día siguiente. Y la pregunta necesaria es: ¿de qué día están hablando? Del viernes, cuando lo crucificaron. Y el pasaje nos lleva precisamente anterior a esto, el día anterior. Y aquí les voy a pedir que me permitan leerlo en el lenguaje de Juan. Los evangelios fueron escritos por Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Juan estuvo al pie de la cruz. ¿Recuerdan? Juan y María.
El viernes que viene vamos a estar hablando de las 7 palabras de Jesús en la cruz como parte del programa. Pero en Juan 19, él dice lo que pasó ahí y debemos prestar especial atención porque fue testigo ocular. Y Juan 19, comenzando en el versículo 28, les voy a leer el relato. Vengan conmigo al pie de la cruz y oigan esto. Jesús sabía que su misión ya había terminado y para cumplir las escrituras, él colgado en la cruz ya, dijo, tengo sed. Había allí una vasija de vino agrio, así que mojaron la esponja en el vino y se la pusieron en una rama de hisopo y la acercaron a los labios de Jesús. Después de probar el vino, Jesús dijo, todo está cumplido. Entonces inclinó la cabeza y entregó su espíritu. Era el día de preparación. Para los judíos, el día de descanso sábado, el viernes era día de preparación para el sábado, porque no hacían nada el sábado. Y los líderes judíos no querían que los cuerpos permanecieran allí colgados el día siguiente, que era el día de descanso, y uno muy especial porque era la semana de la Pascua. Entonces le pidieron a Pilato que mandara quebrarles las piernas a los crucificados para apresurarles la muerte. Otra vez, vean cómo insiste el pasaje en que Jesús murió, Jesús murió. Así podrían bajar los cuerpos. Entonces los soldados fueron y les quebraron las piernas a los 2 hombres crucificados con Jesús. Cuando llegaron a Jesús vieron que ya estaba muerto. Así que no le quebraron las piernas. De paso, estaban cumpliendo la escritura porque la Biblia dice que ninguno de sus huesos iba a ser quebrantado. Sin embargo, uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza y de inmediato salió sangre y agua. Ahora en paréntesis dice la Biblia. La información anterior proviene de un testigo ocular, el mismo Juan que estaba ahí, que presenta un relato fiel. Él dice la verdad para que ustedes también continúen creyendo. Escribe el mismo Juan. Esas cosas sucedieron para que se cumplieran las escrituras que dicen ni uno solo de sus huesos será quebrantado. Y mirarán al que atravesaron. Ahora miren qué interesante. ¿Saben que Dios es fiel y Él cuida a los suyos? Su hijo acaba de morir. Sus discípulos lo abandonaron. No tenía ninguna provisión de sepelio. Pero Dios provee para los suyos. Oigan qué maravilla. Más tarde, José de Arimatea, quien había sido un discípulo secreto de Jesús por temor a los líderes judíos, pidió permiso a Pilato para bajar el cuerpo de Jesús. Cuando Pilato concedió el permiso, José fue a buscar el cuerpo y se lo llevó. Lo acompañó Nicodemo, el hombre que había ido a ver a Jesús de noche. Llevó consigo unos 33 kilos de ungüento perfumado, una mezcla de mirra y aloe. De acuerdo con la costumbre de los entierros judíos, envolvieron el cuerpo de Jesús untado con las especies en largos lienzos de lino. El lugar de la crucifixión estaba cerca de un huerto, donde había una tumba nueva que nunca se había usado. Ustedes oyen todo lo que Dios organizó para el sepelio de su amado Hijo. Bendito sea el Señor. Y como era el día de preparación, es decir, viernes, para la Pascua judía, la tumba estaba cerca, pusieron a Jesús allí. Noten, no hay duda en toda la palabra de Dios de que Jesucristo se murió. Él murió. ¿Qué significa eso? Eso significa que todo el sistema que le daba vida a ese hombre llamado Jesús colapsó. Dejó de respirar. Los pulmones de Jesús dejaron de inhalar aire. El corazón de Jesús dejó de latir. El cerebro se detuvo. Los órganos vitales como riñones, hígados dejaron de funcionar. Los signos vitales de temperatura, pulso, frecuencia respiratoria, la tensión arterial, todo mostró que ese hombre que colgó en la cruz y colgaba en la cruz había muerto. Ahora, yo entiendo que al nosotros considerar que Jesucristo murió, nosotros deberíamos
de hacernos una pregunta aquí. A ver si ustedes están conmigo. Si Jesús murió, ¿acaso nosotros podemos decir que murió Dios? Piensen por un momento. El hecho de que Jesús es Dios y acaba de morir realmente, ¿murió Dios? En Jesucristo se unían dos naturalezas. Él era 100% Dios, porque fue concebido por el Espíritu Santo, y era 100% hombre en el vientre de una mujer. Pastor, pero eso es difícil de entender. No, yo les voy a hacer más claro. Eso es imposible de entender si Dios no lo ayuda a entenderlo. ¿Cómo usted va a entender que el Dios, oiga, que los cielos de los cielos no pueden contener, el Dios que es infinito, se pudo meter en el vientre finito de una mujer? Eso es incomprensible. Pero aquellos a quienes Dios en su gracia les muestra la verdad, obra en ellos para que puedan creer. Y realmente Él gritó y murió y cumplió toda la escritura. Ahora, Él tenía que morir. Miren por qué. No solamente porque así había sido anunciado en el Antiguo Testamento, sino porque Él venía a resolver un problema cósmico aún mayor. Oigan en qué consiste y de qué estamos hablando. Dios es un Dios justo. Usted sabe que usted tiene un sentido de justicia. Por ejemplo, cada vez que hemos visto que sale una persona a disparar en una escuela y le quita la vida a niños, o recientemente esta mujer que le quitó la vida a una niña, en el corazón nuestro se despierta la justicia y usted dice, esa persona hay que condenarla. Eso se lo puso Dios ahí, porque Él nos creó a su imagen. Por lo tanto, Él es más justo que nosotros y Él no puede violar su justicia. Por lo tanto, óigame bien, Jesús dijo, yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Quién perdido? El hombre pecador. Cuando una persona peca, se hace culpable todo el peso de la ley. La Biblia dice que el que viola la ley en un punto se hace culpable de todos. Es como una mosca en el perfume del perfumador. O se lo voy a poner bien fuerte, pero yo creo que eso puede ilustrarlo bien. Porque nosotros tendemos a vernos buenos. Usted no ha visto eso, ¿verdad? Tan bueno que es. Eso me recuerda el funeral. En los funerales todo el mundo es bueno. Yo recuerdo bien que el hombre había muerto y llamaron a un pastor que no conocía obviamente la familia muy bien. Y el pastor estaba en el funeral predicando. Mire, ahí estaba el cadáver, el ataúd. Y este hombre hablando de las virtudes del muerto, como padre, como esposo, como hermano, como hijo. Y la mamá, la viuda, sentada al lado del hijo, dije, vete a ver si ese es tu papá el que está en el ataúd. Oye, porque lo presentaron tan bueno que esa no era la vida de ese hombre. Todo lo contrario. Pero en el entierro no se puede decir otra cosa, el hombre diría. Pero oigan ahora el punto. El hombre ha pecado y ha caído. Y eso significa que el más mínimo pequeño pecado lo hace rechazado por Dios. Nosotros los hispanos amamos un caldo, una sopa. En mi país le llaman sancocho, ¿verdad? Yo no sé cómo le llaman el suyo. Yo se lo explico después. Pero imagínese usted que a usted le preparan un buen sancocho. Pero una cosa maravillosa. Y usted ese día que hace frío va deseoso a tomarse ese caldo. Y cuando tiene el caldo delante, oiga bien, pero una cosa que tiene las 7 carnes. Así le dice cuando viene carne de chivo, muchas cosas, en fin. Pero usted hace así con la cuchara, una cuchara grande, y lo va a tomar, y ahí encuentra una cucarachita pequeña. No es gran cosa porque es más caldo que cucaracha. ¿Qué le parece si usted coge y la tira a un lado y sigue con lo otro? ¿Verdad? ¿Usted haría tal cosa? No, ahí mismo se da cuenta que se le quitó el hambre y que va a ayunar. Ok, mire ahora, y eso es tonto, eso es muy tonto, pero
cuando un pecador viene delante del Dios santo y justo, una cosa que para él parece pequeña, que la pasa por alto, para Dios es totalmente rechazable. Porque Él es santo y justo. Entonces, toda persona, dice la Biblia, no hay justo ni aun uno. No hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. Todos somos pecadores. Los niños todavía nacen y usted le llama angelito, pero mienten para su conveniencia. Todos somos pecadores y Dios tiene que condenar al pecador. Y en tal sentido, la única manera en el diseño de Dios es la siguiente. Aquí está el pecador condenado. Se llama José García. Y Dios, que está aquí como juez, soy yo. Viene el diablo y dice: este hombre no hizo las cosas bien como la tenía que hacer. No cumplió la ley en esto, no cumplió la ley en aquello, no cumplió en aquello. Y el diablo dice: hay que condenarlo. Pero Dios dice: aquí está mi hijo. Él tuvo una vida perfecta que la puede poner en tu cuenta si tú crees en Él y aceptas el regalo de su justicia. Lo aceptas. Amén. Justificado por la fe. Delante de Dios como si hubiera cumplido toda la ley. Ahora José García se va del juzgado feliz porque lo acaban de justificar, un término legal. Pero el diablo, que es un acusador, dice: no, pero hay un problema, señor juez. ¿Cuál? Este hombre, encima de que no hizo todo lo bueno, hizo muchas cosas malas. Cuando pequeño habló mentira, y cuando adolescente vio, y cuando más grande tocó, y por ahí sigue la lista. Hay que condenarlo. ¿Qué dice el juez? Vamos a condenarlo. Pero de repente aparece uno que murió en la cruz y dice: pero espérate, Satanás, ¿tú crees en mi hijo que siendo inocente murió la cruz de un criminal, y él puede darte el regalo de que tú seas librado del castigo porque él murió en tu lugar? ¿Crees en él? ¿Te gustaría recibir ese regalo de que no seas condenado el día que mueras porque fue condenado en tu lugar? Sí. Entonces este hombre no va a ser condenado, porque hay uno que murió y fue condenado y se le quitó la vida, porque el pecado solo se limpia con sangre. En el Antiguo Testamento era la sangre de animales, pero en el Nuevo Testamento viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y a Él lo matan para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. ¿Lo ven? Entonces usted dice: yo recibo ese regalo. Y encima de eso resucitó de los muertos. El día que muera, José también, porque creyó en Jesucristo, fue justificado y fue redimido, entonces también irá a la vida eterna. Él tenía que morir para eso, en el lugar del que Él vino a salvar. Ahora noten bien, este parece ser el final. ¿Por qué? Porque para nosotros la muerte es el final. Nosotros creemos en que hay algo más, pero hay una realidad. El que muere jamás usted lo va a ver por aquí. Esa voz no la vuelve a oír. Con esa persona jamás vuelve a estar. ¿Por qué tenía que morir? Hechos 2:24 dice: Dios lo liberó de los terrores de la muerte y lo volvió a la vida, pues la muerte no pudo retenerlo bajo su dominio. Oiga ahora, es verdad que Él murió y aparenta ser el final en este contexto en que vivimos, pero desde la perspectiva del Dios eterno, no murió. Su cuerpo murió, pero su espíritu, que sigue vivo, no murió. La muerte, dice aquí, no pudo retenerlo bajo su dominio. Hasta ese momento, entiendan bien, hermanos, la resurrección no se había dado y todos los que habían muerto creyendo en el Mesías venidero tenían vida. Por eso, el día en que Jesús fue en un monte transfigurado, es decir, su cuerpo cambiado a un cuerpo como de gloria, donde había un brillo grande en él, ahí aparecieron Moisés y Elías. Pero esos habían muerto hace tiempo. ¿Por qué? Porque murieron creyendo en el que había de venir y estaban en la bendita presencia de Dios. La muerte no lo pudo retener porque Él era sin pecado y Él es Dios. La muerte no lo pudo retener porque Él es la resurrección y la vida. Y todos los que partieron creyendo en el que había de venir, Jesús, el Mesías, tienen vida. Ahora nosotros no creemos en el que ha de venir, sino la misma fe en el que vino. Y porque tenemos fe en el que vino, entonces la muerte no puede retenernos tampoco. Tenemos vida eterna. Él no podía morir, la muerte no pudo retenerlo, porque Él dijo claramente: destruyan este cuerpo y en 3 días lo levantaré.
Él no puede venir porque Él le dijo a sus discípulos: yo voy a preparar lugar para ustedes. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si yo no fuera allá, si no fuera así, yo se lo hubiera dicho: voy a preparar lugar para ustedes. Él no podía quedarse en la tumba. Él lo dijo, y su propósito divino es esperar a los suyos en el cielo. Por eso Él le dijo a sus discípulos: yo quiero que ustedes vengan y estén conmigo y vean mi gloria. ¿Usted ha visto cómo son los niños? Ellos vienen de la escuela cuando están aprendiendo a escribir y a dibujar y hacen su obra de arte en crayola. ¿Usted la ha visto, esas obras de arte de los niños? Horrorosa. Pero usted la celebra y lo bendice porque viene de sus niños, ¿verdad? Y algunos hasta la enmarcan y la ponen en un lugar de la casa que la visita llega y dice: qué desastre. Pero para usted es una obra de arte del corazón de su niño. Bueno, pues miren qué hace el Señor como si fuera un niño. Yo me voy adelante a prepararle un lugar. Y yo quiero que ustedes vean mi gloria allá. Cuando lleguen allá, vean mi gloria. Y vean lo que yo tengo para ustedes y donde Dios me ha guardado lugar. Aquí hay entonces una muerte y aparente final, pero nosotros sabemos que no es así. En segundo lugar, hay una maldad y una aparente victoria aquí. Noten la maldad. Estos principales sacerdotes, en lugar de irse al templo a orar y a pedir perdón por haber matado una sangre inocente a un hombre inocente, acuérdense que dice la Biblia que incluso un soldado romano, un criminal, cuando vio a Jesús morir, dijo: verdaderamente este hombre era justo. Nadie pudo acusarlo. En un momento Jesús estaba con sus discípulos y ellos estaban acosándolo, y él dijo: ¿quién me culpa de pecado? Y usted y yo no podemos decir eso, y menos en la familia, porque nos conocen bien. Pero él pudo decir: ¿quién me culpa de pecado? Nadie pudo culparlo jamás de pecado. Pero ellos, en lugar de estarse arrepintiendo, en lugar de estar con dolor por lo que hicieron, el mismo Judas reconoció que había entregado sangre inocente porque nunca pensó que lo iban a matar. Pero ellos seguían en su maldad. Y hermanos, les voy a decir algo. Oiga, cuando una persona comienza un camino de maldad, comienza con una mentira, comienza con un acto hipócrita, él no sabe en lo que va a parar. Porque el camino del pecado es engañoso. Así eran estos hombres. Su maldad iba creciendo. Y aparentemente se salieron con la suya. Y quiero mostrar por qué es una apariencia. Aparentemente se salieron con la suya porque le dieron muerte al que ellos aborrecían. Pero ¿saben una cosa que me consuela a mí? Ni ellos ni nadie puede jamás hacer algo contra un hijo de Dios sin que el propósito y la voluntad de Dios se esté cumpliendo en eso que hacen. El que le hace mal a usted, si usted está en Cristo, a la larga es para el bien suyo. No se olvide de eso, porque nuestro Dios reina. Y ahora oiga el testimonio de las Santas Escrituras en Hechos capítulo 4. De hecho, eso ha ocurrido aquí, está hablando allí el apóstol, en esta misma ciudad. Pues Herodes Antipas, el gobernador Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel estaban todos unidos en contra de Jesús, tu santo siervo a quien tú ungiste. Todos unidos contra Jesús. Nadie podía con ellos y finalmente se lavaron las manos y dijeron: qué bueno que lo matamos a ese mentiroso. Pero oiga la última parte del pasaje, versículo 28 de Hechos 4. Sin embargo, todo lo que hicieron ya estaba determinado de antemano de acuerdo con tu voluntad. Porque Jesús murió, nosotros tenemos esperanza de vida eterna. Porque Jesús murió, el día que usted cierre los ojos en esta vida, lo abre en la bendita presencia de Dios, en el gozo eterno de su Señor. ¿Y por qué murió? O porque ellos pensaron que se salieron con la suya y lo mataron en la cruz. La gente siempre se la inventa. Y hay un dicho por ahí que dice: no hay mal. Bueno, eso es fácil decir, pero no siempre uno lo ve. Ahora, en la vida cristiana, espérelo, porque a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Ese día también parece que Satanás se había salido con la suya. Porque
el diablo quería la destrucción de Cristo. Él es el anticristo, el espíritu del anticristo. Por lo tanto, cuando Jesús murió, no solamente sus enemigos pensaron que salieron con la suya, pero estaban delante del plan de Dios y el diablo, pero aquí se estaba cumpliendo una profecía. En Génesis capítulo 3 versículo 15, cuando la mujer cayó en pecado, Dios habló a la serpiente y le dijo: yo voy a poner enemistad entre ti, la simiente de la serpiente, y entre la simiente de la mujer. Oigan ahora, la serpiente es Satanás, que en el Apocalipsis se llama la serpiente antigua. La mujer Eva, de ahí vendría Jesús el Mesías, y dice: tu simiente, la simiente del diablo, le va a herir en el talón, y la simiente de la mujer te va a herir en la cabeza. En este momento se estaba cumpliendo eso. Porque la parte más baja nuestra, si yo estoy de pie, es mi talón. Y la parte más baja de Jesús es su humanidad. Y aquí su humanidad dejó de vivir entre los humanos. Y ahí lo hirió la simiente de la serpiente. Pero Jesús en la cruz hirió a la simiente de la serpiente en la cabeza. Y una herida en el talón se puede resolver fácil. Pero una herida en la cabeza, máxime si es mortal, entonces no tiene remedio. ¿Y saben lo que quiere decir? El diablo tenía el imperio de la muerte. Todo el que moría, moría en oscuridad, moría sin saber. Ahora Cristo venció la muerte. Y porque Cristo venció la muerte, usted va a una funeraria donde entierran a un cristiano, y mientras otros están llorando en desesperación, ellos están cantando alabanza porque saben dónde está. Eso para mí es maravilloso. Parece que la muerte había vencido, pero oigan cómo lo dice Pablo. La muerte es devorada, vencida en victoria. Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? En otras palabras, hermanos, no queremos morir. Claro que no. Imagínense que usted va a salir de este lugar en un rato. Y Pablo dice: para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Imagínense que saliendo por esa puerta yo le doy un abrazo y digo: hermano, hermana, yo espero que usted muera esta semana, se vaya a la presencia de Dios y goce de la bienaventuranza. Nadie quiere morir. Si yo le digo eso, no vuelva por aquí. No queremos morir. Pero oiga ahora la verdad: vamos a morir. Uno primero y uno después. Es cuestión de tiempo. Ante esa realidad que viene porque así entró el pecado y con el pecado la muerte, para nosotros no es el final. Es como dice Pablo: partir para estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Por lo tanto, cuando despedimos un ser amado, qué bueno es el consuelo de saber: dejó de sufrir, dejó de padecer y ahora está para siempre en la bendita presencia de nuestro Dios. Qué consuelo tan grande es este. Mamá en sus últimos días estaba tan enferma entre medicamentos y la cosa, que un día yo estaba ayudándola allí y me dice: ¿qué es lo que me pasa a mí? Una mujer tan fuerte. Y ella acabó de esa debilidad y tiene 33 años en la presencia de Dios para siempre. Papá, yo lo veía caminando lento y decía: papá, ¿tú tienes miedo de caerte? Sí, a veces tengo miedo de caerme. El hombre anda corriendo en la presencia de Dios desde que partió de este lugar. Qué esperanza más maravillosa. Porque Jesucristo murió. Porque Jesucristo murió. Así que ni los fariseos se salieron con la suya, ni el diablo ni la muerte. Pero aquí hay un miedo aparente y una derrota. Hermanos, el miedo de estos hombres ignorantes era que los discípulos iban a ir a la tumba a robar el cuerpo. Y si usted se pone a pensar, eso es tonto, pero sobre todo es totalmente improbable. Tenemos testimonio bíblico de dónde estaban los discípulos. Los discípulos tenían un miedo extraordinario, porque ellos vieron a Jesús, oiga bien por favor, en su ministerio terrenal sacar demonios. Ellos vieron a Jesús, oiga ahora, resucitar muertos. Ellos vieron a Jesús sanar lepra. Ellos vieron a Jesús sanar ciegos. Ellos vieron a Jesús calmar la tempestad con su voz. Ellos vieron a Jesús caminando sobre las aguas y de repente también lo vieron muerto. Hermanos,
¿Qué creen ustedes que podían estar pensando esos hombres? Lo más natural es, ahora nos toca a nosotros, nos van a venir a buscar. Pedro, yo admiro a Pedro. No sé si porque a veces me parezco a él, porque hablo demasiado. Pero oigan ahora, yo admiro a ese hombre. A Jesús se lo llevaban y el único que lo estaba siguiendo era Pedro. De lejos, claro, porque a este hombre se lo llevan preso y hay gente que dice, oh, pero lo seguía de lejos, era cobarde. No, señor. Usted ve que al líder le están dando golpes, puñetazos, le ponen una corona de espina, lo escupen, lo azotan. ¿Qué busca usted cerca de ahí? Mire, vamos a ser honestos. Claro que usted se tiene que alejar. Entonces, pero importante que era, lo seguía. Lo seguía. El asunto es que cuando Pedro está ahí en el patio y ve que le dan de abofetadas, le dan trompadas, y él lo está viendo de lejos, aparece una mujer, dice, pero ven acá, ¿tú estabas con él? Y Pedro hace así, dice, yo no lo conozco ese hombre. No, pero es que la forma en que tú hablas me dice que tú andabas con él. Como yo hablo, entonces comenzó a decir malas palabras. Entonces yo no andaba con él. Y finalmente le dijeron, este andaba con él, y se acercaron otros. Y ahí él, maldiciendo, dijo, yo no conozco a ese hombre. Y desde allá, dice la palabra de Dios, que Jesús se volteó y lo miró. Y algunos dicen que Jesús le dijo, yo te lo dije. Yo no creo eso. Yo creo que Jesús le dijo, yo te sigo amando todavía. Y él salió y se puso a llorar afuera amargamente. Si ese era Pedro, un hombre tan valiente. Y ustedes y yo. Oh, pero oigan bien esto. Los discípulos estaban escondidos, lo más escondido posible. Y de hecho, en las Escrituras no hay un pasaje que nos diga exactamente lo que estaban hablando, pero el domingo tempranito, porque el sábado no lo podían hacer, había dos discípulos que iban caminando hacia una ciudad llamada Emaús. Y en Lucas capítulo 24, les voy a leer rapidito la conversación que estos hombres tenían. Oigan ahora. Lucas capítulo 24, del versículo 19 en adelante, sean pacientes conmigo. Dice que ellos iban caminando y mientras iban caminando, dice el versículo 17, vienen discutiendo profundamente sobre el camino. Y sus rostros, dice ese versículo, estaban cargados de tristeza. Y ese llamado Cleofás, oiga ahora, le preguntó a ese otro que le acompañó en el camino, ¿qué ustedes están hablando? Le dice, oiga, tú debes ser la única persona en Jerusalén que no oyó hablar de las cosas que han sucedido allí en los últimos días. ¿Qué cosas? Le dice el otro que viene caminando. Ellos no saben quién es. Y ellos dicen, las cosas que le sucedieron a Jesús, el hombre de Nazaret. Era un profeta que hizo milagros poderosos. También era un gran maestro a los ojos de Dios y de todo el pueblo. Sin embargo, los principales sacerdotes y otros líderes religiosos lo entregaron para que fuera condenado a muerte y lo crucificaron. Ahora oigan, nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías que había venido para rescatar a Israel. Todo esto sucedió hace 3 días. No obstante, no voy a leer esa parte, se la dejo para el domingo. Pero oigan ahora, nosotros creíamos que él era el que venía, pero ya pasó hace 3 días, está muerto. Entonces los discípulos estaban atemorizados y parecía que derrotados. Y déjenme decirle algo, esos discípulos, esos apóstoles, eran nada más y nada menos que la semilla de la iglesia de Cristo por los siglos venideros. Y en ese momento estaban derrotados, escondidos y con miedo. Esos hombres no estaban pensando en ir a un viaje evangelístico, ni tener una iglesia, ni mucho menos. Estaban desalentados, con miedo y escondidos. Pero ¿saben qué? Junto con eso, aquí la historia nos dice que Jesús comenzó a hablarles la palabra. Y que ellos comenzaron a animarse con lo que oían de la palabra del Señor Jesucristo.
hasta que regresaron otra vez a estar con los demás discípulos. Jesús les advirtió en Juan 16 de todo esto. Yo quiero que ustedes me presten atención. Jesús dice en Juan 16, les digo la verdad, ustedes llorarán y lamentarán por lo que va a sucederme, pero el mundo se alegrará, lo que acabamos de ver. Ustedes se lamentarán, pero su dolor se convertirá de pronto en una alegría maravillosa. Óigame, se van a alegrar se van a entristecer mientras el mundo se alegra, pero ese dolor se va a convertir en alegría. Guarde eso en su mente. Ese dolor se va a convertir en alegría. Oiga ahora. Será como una mujer que sufre dolores de parto. Imagínense esto. Pero cuando nace su hijo, su angustia se transforma en alegría porque ha traído una nueva vida al mundo. Así que ahora ustedes tienen tristeza, pero volveré a verlos. Entonces se alegrarán y nadie podrá robarles esa alegría. Es interesante que todos los discípulos, a excepción de Juan, que escribió Apocalipsis, y el evangelio que leímos al principio, todos murieron martirizados, pero murieron contentos de morir por su Señor. De hecho, el mismo Pedro que lo negó, dice la tradición que decidieron crucificarlo. Pero él dijo, yo no puedo ser crucificado igual que mi Señor, así que crucifíquenme de cabeza. Los pies para arriba, la cabeza para abajo. ¿Por qué? Porque esa tristeza se había convertido en alegría. Y de esa alegría vamos a hablar el domingo que viene. Déjenme traer unas palabras de aplicación. En primer lugar, así como los discípulos el sábado se encontraron la aparente victoria final del mal, nosotros también en nuestra vida nos encontramos en situaciones donde usted dice, óyeme, se salió con la suya. ¿Y cómo es posible? Yo no entiendo esto. Ok, entonces guarde esto en tu mente. Óigame bien. Y aquí sigue un siervo de Dios. Nunca podemos dejar que estas cosas llenen nuestra mente cuando usted está esperando que llegue el momento, cuando usted es víctima de un abuso, cuando alguien le ha maltratado, cuando alguien le ha abandonado, cuando alguien le ha decepcionado, cuando estamos en ese día de espera que es el sábado. Oiga lo que usted no puede permitir en su mente. 1, nunca te desalientes pensando que este mundo malvado está fuera del control de Dios. Dice Efesios 1:11, que Dios hace todas las cosas según el designio de su voluntad. En otras palabras, tu vida está en las manos de Dios. Y lo que te han hecho, como vimos en el caso de Jesús y en el caso de los discípulos, Dios lo cambiará para bien. Espéralo. No dejes pensar, no dejes que tu mente pensar, esto estaba fuera de control. No, hermanos, esto está muy bien bajo el control de Dios. Muy bien controlado. 2, nunca cedas a la sensación de que la vida es absurda y carente de sentido a causa del mal que vemos. Romanos 11 dice, cuán inescrutables son tus juicios, inescrutables sus caminos. De Él, por Él y para Él son todas las cosas, esa es la gloria. Hermanos, a veces nosotros pensamos como que este mundo no tiene sentido. A veces nosotros pensamos que esta vida es absurda, como los discípulos debieron pensar el sábado. O sea, el Señor vino a hacer el bien. Nunca le hizo mal a nadie. Sanó enfermos, resucitó muertos y de repente lo matan como un criminal. Hermanos, en la mente humana eso no tiene sentido. Pero nosotros sabemos que en la mente divina hay un plan. Y sí tiene sentido, porque Él no murió porque Él era el criminal, sino porque tú y yo somos los criminales. Y Él vino a morir en nuestro lugar. Entonces sí tiene sentido, pero en el momento no se ve. En este momento tú no vas a poder ver cosas que te están pasando. No le vas a poder ver el sentido. Pero una de las cosas que yo sé que vamos a hacer en el cielo es como caer en el clic. ¡Wow! Ahora yo entiendo aquello. ¡Oh! Ahora yo entiendo, Dios, por qué me cerraste esa puerta. Ahora yo entiendo por qué fue que tú me alejaste de esa persona. Y quizás algunos pueden decir, yo entiendo por qué fue que tú te llevaste a mamá. Ahora entiendo por qué te llevaste a papá. Ahora entiendo por qué fue que mi hijo se me fue. Dolores de esta vida, allá lo vamos a entender. En tercer lugar, nunca cedas a la idea de que Dios es injusto en nada de lo que hace. Dios es justo, bueno. Lo que pasa es que no siempre usted lo entiende. Yo siempre pienso en los niños. Cuando hay que vacunarlos
Y esos niños que usted lo ama tanto, oiga, usted lo atesora y de repente usted tiene que apretarlo con sus brazos así, mire. Y viene esa enfermera verduga, insensible, con esa bayoneta de este tamaño para el niño. Piense, su bracito es así, a clavarlo. ¿Cómo puede esa criatura entender que usted está haciendo eso para su bien? Es demasiado pedirle. Pero usted sabe que es para su bien. Pero a otro nivel, así obra Dios. Él es justo. Usted puede decir, yo no entiendo. Y todavía puede decirle por qué. Porque Jesús colgado en la cruz le dijo, ¿por qué me has desamparado? Usted se lo puede decir a Dios. No lo va a asustar ni lo va a matar. Dígaselo. En cuarto lugar, no dudes. Oye esto. No dudes de que Dios está contigo, aún en medio de ese dolor y esa espera. Dios no abandona a sus hijos. Dios no se muda de casa. Cuando Dios viene a estar con una persona, Él está contigo para siempre. Él dijo, yo no te dejaré, yo no te desampararé. Él siempre está con los suyos. Él no abandona. Cuando Él se muda en el corazón de una persona, Él se entristece si tú estás haciendo las cosas mal, pero siempre estará contigo. Porque los que creen en Él, oigan lo que tienen: vida eterna. Vida eterna. Vida eterna significa que nunca se acaba. Ah, pastor, pero si una persona se aparta, ¿acaso no pierde la salvación? No, porque es eterna. ¿Y cómo usted explica que esa persona que es cristiana anda como una persona que no es cristiana? Sí, desgraciadamente, en ocasiones pasa como David. David pecó con Betsabé y durante un tiempo se apartó. Pero vino el profeta Natán, lo confrontó, se arrepintió y con lágrimas se volvió. Aquellos que son de Cristo en un momento pueden tropezar, pueden hacer lo malo, pero vendrán arrepentidos para la gloria de Dios y ellos humillados. Así obra Dios para los que están con Él. Dice Juan, se fueron de nosotros porque no eran de nosotros. Pero si tú abres tu corazón y dices, Señor, ven a mí, yo creo que tú estás vivo, ven a mi corazón, perdóname, dame vida eterna. Él entra ahí y jamás se muda de ahí. Bendito sea Él. ¿Tú te imaginas? Por eso dice el salmista, si asciendo a los cielos, ahí tú estás conmigo. Y aún si me voy al Seol, ahí tú estás conmigo. Si me fuera al oriente, al occidente, tú estás conmigo. Por eso, hermanos, a veces los cristianos uno los ve solo físicamente, pero Dios los acompaña. Aún enfermos, inconscientemente Dios está con ellos, porque Él no desampara a los suyos. Así que abraza las promesas de Dios en este sábado de tu vida. Ahora, cuando tú estás en silencio, acaba de morir, acaba de derrumbarse todas tus esperanzas, todos tus planes ahí fracasaron ayer. Y hoy, ¿dónde estás? En el sábado. Oye, hijo de Dios, aleluya. Mañana es domingo. Mañana resucita y viene la victoria que hay en Él. Anímate, anímate, anímate. Gracias, Señor. Gracias, porque a veces nos pones en un sábado a esperar tu tiempo, Dios. Tiempo que no entendemos lo que estás haciendo. Tiempo que nos hace entender cuán débiles somos, cuán insuficientes somos, que de tan poca fe tenemos nosotros. Perdónanos. Debemos recordar tus promesas de que ahí viene el domingo, el día de la gran victoria. Perdónanos la falta de fe. Perdónanos la impaciencia, oh Dios. Perdónanos el que muchas veces dudamos de ti, no recordamos lo que tú has dicho con tanta verdad. Perdónanos. Y ahora yo ruego, Señor, que tú aumentes nuestra fe. Que cada persona aquí pueda ser bendecida saliendo de este lugar en el sábado que está, con la certeza de que viene el domingo, con la certeza de que tu promesa se va a cumplir, con la certeza de que tú harás aquello que has prometido. Mientras tanto, ayúdanos, oh Dios, porque te necesitamos.